Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y el 8º conteo navideño de murciélagos de Mesoamérica. Sí, como usted lo escuchó, conteo navideño de murciélagos de Mesoamérica. Actividad de investigación y educación ambiental organizada por la Estrategia Centroamericana para Conservación del Murciélago de RELCOM. En este caso, la responsable para México tenemos a la doctora Celia Cele, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, y también a Wendy Sánchez, miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de México. En Guatemala, la representante es Lourdes Núñez, coordinadora de PCMG. De Honduras, el representante David Mejía, coordinador de PCMH. De El Salvador, su representante Iván Samoyoa, miembro del programa de subinvestigación. En Nicaragua, el representante Mayra Serrano, coordinadora del PCMN. Y Costa Rica, representante Ricardo Sánchez Bernal Rodríguez, coordinador del PCMCR. ¿En qué consiste? Se llevará a cabo en la península de Yucatán, específicamente México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y es parte de las actividades planificadas en la Estrategia Centroamericana para la Conservación del Murciélago. Habrá investigadores, estudiantes y público en general de estos países. Se olvidan fronteras, afortunadamente, y trabajan juntos a favor de la investigación y conservación de los murciélagos en la región. En este caso, en este 8º conteo navideño, doctora Celia, ¿por qué es importante conservar a los murciélagos? Hola Freddy, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por apoyarnos en la divulgación de esta importante actividad. Bueno, son importantes primero que nada porque son una especie más que forma parte de nuestro planeta, ¿no? Tenemos que respetar cada una de estas especies. También porque nos ofrecen importantes servicios ecosistémicos, como son el control de especies plaga, de muchos insectos de especies plaga, lo cual se alimentan los murciélagos insectívoros de estas especies y bueno, ya controlan estas plagas y disminuyen costos incluso para el uso de pesticidas y demás. También pueden ser importantes polinizadores de plantas de importancia para nosotros, como el caso de la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, y si estamos hablando de una región mesoamericana, la cultura maya fue muy importante. También otras especies que nos da mucho gusto que polinicen, como son los agaves, de donde se extrae el tequila y el mezcal, ¿no? Y también pueden dispersar semillas, y al dispersar estas semillas podemos recuperar las selvas que han sido taladas o deforestadas previamente. Por lo tanto, aquí nos da una idea de lo importante que son estos murciélagos. Y adicionalmente a eso, cuando siempre pensamos en murciélagos y pensamos que son malos, sobre todo los vampiros, pues déjenme decirle que también a partir de ellos podemos obtener beneficios, como en el caso de la extracción de una sustancia anticoagulante de la saliva de este animal que ha estado siendo aplicada para problemas cerebrovasculares. Entonces, realmente de todas las especies podemos obtener beneficios y eso los hace importante o debe ser importante para nosotros. Doctora Celia, ¿cuáles son las principales causas que afectan a los murciélagos? Bueno, es la pérdida del hábitat a partir de la deforestación, de la transformación de esas selvas a zonas ganaderas o zonas urbanas sin control, pero también ahora hay una amenaza que yo considero que es mucho más importante, que es la falta de información, los mitos que se tienen, la mala percepción que se tiene o la percepción errónea que se tiene hacia los murciélagos y principalmente ahora porque han sido los
chivos expiatorios o se les ha echado la culpa del problema de las enfermedades, lo cual, bueno, en otro programa ya hemos mencionado que no es así, pero yo creo que eso ha provocado que en muchos países también se destruyan refugios. Hubieron cuevas que fueron quemadas en Sudamérica, en Cuba, aquí en México también han habido algunos actos vandálicos en contra de estos murciélagos. ¿Por qué es necesario, doctora Celia, conservar a los murciélagos? Bueno, en este caso por todos los servicios que se están ofreciendo, pero también tenemos que actuar para poder conservarlos, y en este caso, ¿cómo vamos a actuar? Primero tenemos que darle información, que la gente sepa que no solamente existen murciélagos vampiros, sino que de las más de 1.400 especies, solo 3 son hematófagas o que se alimentan de sangre, y todas las demás nos ofrecen beneficios primordiales para que nosotros podamos subsistir, como ya había mencionado anteriormente. Por lo tanto, como grupo, como Red Latinoamericana, y en particular como un grupo de personas, de programas de diferentes países, los países que conforman la región mesoamericana, nos hemos organizado a través de la iniciativa. Esta iniciativa empezó en Centroamérica, bueno, ya pudiéndome integrar como parte de este continuo de hábitats o de ecosistemas. Nos hemos enfocado a divulgación y principalmente, como te decía, dar esta información a través de actividades como esta, que es el conteo que cada año se realiza en todos estos países. Y de igual manera ofrecemos pláticas, pero también no dejamos de lado el hacer investigación, el poder proponer a nivel de los gobiernos medidas que puedan mitigar el efecto negativo que se ha ejercido sobre estos murciélagos. Ricardo de Costa Rica, platícanos en qué consiste el conteo navideño. Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por el espacio y un saludo desde Costa Rica. Y bueno, para hablarles un poco sobre la dinámica del conteo, a nivel de cada país suele variar un poquito la actividad, pero en general se forman grupos de 4, 5 o 6 personas donde hay involucrados estudiantes, donde hay involucrados algunos profesores, donde hay involucrados funcionarios de áreas silvestres protegidas incluso, ¿verdad? Y en algunos casos miembros de las comunidades. Y la idea, a lo largo de los años, ¿verdad? En el conteo es capturar los murciélagos con las redes de niebla, que es una de las principales técnicas, donde ellos no detectan esa red y bueno, quedan atrapados. Los investigadores que están ahí en ese grupo, bueno, se encargan de desenredar a los murciélagos, identificarlos e ir anotando cuáles especies y cuántas por especie son capturadas en un determinado sitio. Esta dinámica se replica en los diferentes sitios por país y en los diferentes países, y la idea es, como dijo Celia, ¿verdad?, poder ver cómo cambian las poblaciones de murciélagos a lo largo del tiempo para poder entender esos patrones y asociarlos con cambios a nivel de clima incluso, ¿verdad? Y bueno, hay algunos sitios donde se aprovecha para extender un poquito más la actividad a la comunidad y hacer algunos talleres sobre educación ambiental para explicarles a las personas la importancia de los murciélagos y bueno, darles un espacio para que puedan vivir de cerca de cómo es un murciélago, ¿verdad? Muchas veces no es lo mismo que les digamos cómo es a que ellos puedan verlo en directo. Lastimosamente este año, por la situación de pandemia, bueno, hay que tomar ciertas medidas restrictivas y el conteo va a consistir en la medida de lo posible de conteos acústicos, ¿verdad? Utilizando grabadoras, que es un método de muestreo indirecto. Y bueno, no se podrá incluir a la comunidad en sí por toda esta cuestión, ¿verdad? Pero como te digo, en los años anteriores ha sido más o menos la dinámica. Conteos acústicos. Acústicos bueno, los murciélagos, muchos de ellos se pueden identificar a partir de las vocalizaciones que ellos emiten, ¿verdad? Ellos emiten vocalizaciones para encontrar su comida y esas vocalizaciones ya muchos investigadores tienen identificados cuál de esas pertenecen a cuál especie.
Entonces, bueno, uno graba los sonidos que emiten y a partir de los sonidos uno puede saber, mira, está tal especie aquí, está tal otra, ¿verdad? Entonces, es un método indirecto porque no tenemos que capturarlo, sino que a partir de grabar sus sonidos, como en el caso de las aves, ¿verdad? Hay algunos que reconocen al yigüirro o reconocen algunas otras especies de aves por el canto, ¿verdad? Algo similar sucede con los murciélagos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y como usted ha escuchado, el 8º conteo navideño de murciélagos en Mesoamérica, y también está incluido México. Y para esto, David Mejía de Honduras, quien trabaja en la conservación del murciélago en su país. David, por favor, repítenos cuántas especies de murciélagos se encuentran en Honduras, por favor. Ok, muchas gracias por la invitación. Entonces, tenemos registrados 103 especies de murciélagos. Se esperan algunas especies nuevas para el país que todavía están en investigación, así que en los próximos, quizás en el 2021 se adhieran 2 nuevas especies. Entonces estamos trabajando ahí, ¿verdad?, en eso. Y eso nos hace, por lo menos a nivel de Centroamérica, sin contar México, como el segundo país con mayor diversidad de murciélagos, ¿verdad? ¿Cuál es la especie más emblemática en Honduras? Hemos escuchado, David, que hay algo así como el murciélago blanco. Platícanos cómo está esto en tu país. Ok, el murciélago blanco, para nosotros como hondureños es el murciélago más representativo, ¿verdad? Pues su nombre en español y en inglés es el murciélago blanco hondureño, que su distribución va desde el este de Honduras hasta el norte de Panamá. Esto se vuelve un poco emblemático para Honduras, bueno, lo mencionaba por el nombre, pero también por el alto grado, ¿verdad?, de amenaza que tiene esta especie a nivel nacional, ¿verdad?, donde solo conocemos 2 poblaciones de esta especie y que están altamente afectados por ganadería, destrucción del bosque, etcétera. Entonces, por eso es una especie de prioridad de conservación para nosotros y que nos representa, ¿verdad? Y que además, bueno, en este caso, pues es la especie que tiene Costa Rica como su símbolo, ¿verdad? Pero también nos representa a nosotros por lo que le decía, lo del nombre y las amenazas que tiene. David Mejía de Honduras, él está trabajando para la conservación del murciélago. Dime, ¿cuál es la principal amenaza que enfrentan los murciélagos en tu país, en Honduras, por favor? Porque las principales amenazas que están presentando los murciélagos, la principal, pues en las zonas selváticas y todo eso, es la destrucción de los bosques a través de la ganadería ilegal que está ocurriendo, porque estos son principalmente en territorios indígenas en el sector de la Mosquitia, ¿verdad?, donde llegan invasores a estas tierras, entonces van degradando el bosque y lo convierten en pasto. Esto destruye refugios y todo lo demás. También tenemos la cuestión de los mitos, ¿verdad?, lo que hablaba la doctora Celia al inicio, en donde repercute en las poblaciones. La gente llega a los refugios a matarlos, ¿verdad?, porque piensan que son malos, que están relacionados con el diablo, pero entonces es aquí donde entra el programa, ¿verdad?, para ir atendiendo todas estas problemáticas. Muchas gracias. Gracias, David. Mayra Serrano de Nicaragua. Cuéntanos, Mayra, ¿cuántas especies de murciélagos se encuentran en tu país, en Nicaragua? Hola, agradeciendo siempre la oportunidad y el espacio de estar por acá. Bueno, en Nicaragua hasta el momento se han registrado 111 especies de murciélagos.
De estas 111 especies vamos a tener 17 que se encuentran con algún criterio. 10 de ellas se encuentran amenazadas y 7 especies las encontramos en peligro crítico de extinción, ya que sus poblaciones han estado declinando en los últimos años. Mayra, ¿cuál es la especie más emblemática en tu país? Bueno, por su abundancia e importancia en los roles ecológicos, nosotros como programa consideramos que el género Artibeus es para nosotros una especie emblemática. Como les decía, pues esta es una de las especies que se encarga de la dispersión de muchas de las plantas importantes para los ecosistemas. ¿Cuál es la principal amenaza que enfrentan los murciélagos en Nicaragua? Igual la pérdida del hábitat y el desconocimiento de la gente. Sí, necesitamos acá nosotros llegar, y creo que durante años pasados se había estado cumpliendo con el subprograma de educación ambiental que tiene el programa, y todo viene a cambiar ahorita con el COVID. La situación del COVID nos ha botado bastante el trabajo de educación ambiental que se estaba llevando en Nicaragua. Sin embargo, ahí estamos siempre trabajando en pro de los murciélagos y llegando hasta donde los medios nos permiten. Gracias, Mayra de Nicaragua, por compartir estos conocimientos. Ricardo Sánchez de Costa Rica, ¿cuántas especies de murciélagos se encuentran en tu país? Platícanos, Ricardo. Claro que sí. Bueno, hace poco, en el 2019, de hecho, salió un documento donde se describen las especies que hay en Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Y a partir de ese documento podemos decir que en Costa Rica hay aproximadamente unas 120 especies de murciélagos, ¿verdad? Y como dijo David, a nivel de Centroamérica, sin contar a México, que por sus dimensiones y por su combinación de ambientes tropicales y templados tiene una mayor diversidad, pero en Centroamérica somos el país con mayor diversidad de murciélagos. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de los investigadores, y vamos a hablar sobre el 8º conteo navideño de murciélagos en Mesoamérica, y para eso vamos igual a platicar con Iván Samoyoa de El Salvador. Iván, cuéntanos cuántas especies de murciélagos se encuentran en tu país, en El Salvador. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias también por la oportunidad que nos brindan para dar a conocer sobre nuestro trabajo y sobre esta actividad de conteo navideño. En nuestro país, El Salvador, tenemos 69 especies de murciélagos, y al igual que en Honduras, pues esperamos que nos surjan unas 2 o 3 más mediante el análisis genético, puesto que creemos que tenemos estas 3 especies extra. Entonces ahí estamos queriendo identificarlas para confirmarlas, pero de momento oficialmente contamos con 69 especies de murciélagos. ¿Cuál es la especie emblemática de El Salvador? Para nosotros como programa identificamos una que tiene una característica muy particular, que es el murciélago bigotudo de espalda desnuda, y es que este murciélago pues aparte de a veces presentar una coloración rojiza en su pelaje, tiene como dice el nombre, tiene la característica de presentar aparentemente la espalda desnuda, puesto que la membrana de sus alas se extiende hasta la parte media de la espalda y se juntan. Entonces
da la apariencia que quiere respaldar eso. Y la hemos escogido pues por su amplia distribución en nuestro país y pues que básicamente la encontramos en casi todo lado. Gracias Iván. Lourdes Núñez de Guatemala, ¿cuántas especies de murciélagos se encuentran en tu país, en Guatemala? Hola, pues gracias por el espacio. Sí, actualmente, de acuerdo al último artículo que fue publicado, tenemos 100 especies, pero creemos que pueden ser más. ¿Cuál es la especie más emblemática que tienen en tu país, en Guatemala? Pues sí, aún no estamos seguros de la existencia del murciélago como tal. Sin embargo, hay un registro histórico de Myotis cobanensis, que es una especie endémica de Guatemala. Sin embargo, aún tenemos que como indagar más y hacer más registros para determinar si realmente existe. Aún así, la especie con la que más trabajamos y con la que más nos identificamos es con Artibeosa maizensis, al igual que Nicaragua, que es una especie que tiene amplia distribución y pues cumple roles ecológicos muy importantes a nivel nacional. Gracias. Wendy Sánchez de México, platícanos cuántas especies de murciélagos se encuentran en México y cuál es la especie más emblemática. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en México, después del orden más abundante que vendrían siendo los roedores, los murciélagos son el segundo orden más abundante. En México vamos a encontrar 140 especies, de las cuales en su mayoría son insectívoras, alrededor de 103, y en su minoría pues vamos a encontrar a las 3 especies de murciélagos hematófagos. En la península vamos a encontrar a 64 especies, y particularmente en Yucatán vamos a encontrar a 43 especies. ¿Cuál es la principal amenaza que enfrentan los murciélagos en México, Wendy? Pues justo como comentaban, ¿no?, mis compañeros, pienso que en todas partes nos vamos a enfrentar a lo que es la fragmentación, pérdida del hábitat, y particularmente en zonas ganaderas o zonas rurales, pues donde todavía se piensa que todos los murciélagos son vampiros, pues nos vamos a enfrentar a que pues en esos sitios van a estar eliminando muchas especies de murciélagos que son benéficas para el ecosistema a causa de la problemática que existe actualmente con el vampiro, ¿no? Y pues también, como comentaban, la desinformación. Gracias. Noel Rivera, ¿en qué sitios de México se lleva a cabo la actividad del conteo? Sí, los sitios donde se llevan a cabo los monitoreos este año van a ser Mérida, Cancún y la isla de Cozumel. Entonces es muy importante igual recalcar la importancia de la vegetación nativa en los parques urbanos, en donde los murciélagos pueden alimentarse de frutas, de algunos insectos, darle realmente la importancia, ¿no?, al ecosistema y la ecología urbana, que es hábitat no solo de murciélagos, también de tlacuaches, de marsupiales, hay muchas interacciones ecológicas que suceden en la ciudad que tienen que permanecer para nuestro propio bienestar, ¿no? Así es, Noel. Doctora Celia, ¿qué mensaje nos puede dar en este 8º conteo navideño de murciélagos en Mesoamérica? Muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto que pudimos escuchar a cada uno de nuestros compañeros, de los que están participando en el conteo navideño y que participan activamente en el programa de conservación de murciélagos de todos sus países. Y como te habrás dado cuenta, todos comparten una gran riqueza de especies, una gran diversidad. Todos comparten la misma problemática y también las mismas necesidades y la misma problemática económica que se tiene para llevar a cabo todas estas actividades. Es por eso la razón por la cual se creó esta estrategia, por la cual estamos trabajando en conjunto, no solamente desde el punto de vista de generar información a través de la investigación, sino también de generar conocimiento, transmitir conocimiento. Tu programa nos ayuda a hacer todo esto, y eso pues de alguna manera se trata de contribuir a solucionar una de las principales fuentes de
impacto sobre los murciélagos, que es la desinformación. Y sobre todo en este momento, cuando la reputación de los murciélagos ha caído al suelo, ¿no? Hemos estado trabajando fuertemente para tratar de borrar esa imagen y en vez de solo recalcar, tal vez esta imagen no grata o no justa para ellos, recalcar la importancia que tiene sobre los servicios ecosistémicos que nos dan y que nos permite mantener los ecosistemas y el hábitat, y por eso podemos incluso tomarnos un tequila gracias a ellos, ¿no? Entonces, realmente te agradecemos mucho, es una actividad muy bonita, es una actividad en donde participamos muchas personas de diferentes países e incluso dentro de nuestros países hemos creado redes por ejemplo, con Noel, que trabaja activamente en la isla de Cozumel, nosotros acá en Mérida, en Yucatán, otras personas en Cancún, en Tabasco. Entonces yo creo que estamos por muy buen camino y muchas gracias por escucharnos y por escucharnos a todos y escuchar un poquito de cada uno de nuestros países. Gracias a todos ustedes, gracias maestra doctora Celia, gracias a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y a ustedes gracias por acompañarnos y la importancia que tiene el murciélago en la humanidad y ahora sí sus servicios a la ecología.